Dios puso en mi corazón compartirles en esta mañana acerca de los procesos inverosímiles de Dios. Cuando decimos inverosímiles, estamos hablando de una palabra que para mí fue muy difícil traducirla en inglés. Pero inverosímil en español significa increíble o absurdo, o anormal, o fabuloso, o ilógico, o inconcebible, o irracional. Todo eso significa inverosímil. A veces los propósitos de Dios no suenan así. A veces la obra de Dios es tan misteriosa que nos parece increíble o absurda o contradictoria. Y uno dice, ¿por qué Dios obra así? ¿Por qué lo hace así? ¿Cómo actúa Dios? Les cuento una historia que a mí me pasó cuando yo estaba por entrar al seminario. Yo fui con un amigo en Argentina, hacia el sur. Creo que alguna vez conté esto, hace muchos años. Fui al sur y estuve con varios misioneros que teníamos de nuestra iglesia abriendo obras en la Patagonia, Argentina, y es una zona de muchos vientos. Entonces el pastor de ese lugar, que estábamos levantando un templo en la ciudad de Puerto Santa Cruz, bien al sur, me dice, bueno, Pablo, tú vas a construir una pared aquí. Yo en mi vida había construido paredes, yo no sabía construir. Y él me explicó cómo era, cómo se hacía la mezcla, cómo poner un ladrillo al lado del otro, eran bloques así de ese tipo. Así que bueno, me animé, digo, sí, lo voy a hacer. Y esa fue mi primera experiencia. Construí una pared bastante alta, que tal vez la altura de una persona. Así que una vez que lo terminé, bien contento y feliz por mi trabajo, nos fuimos después a descansar y a dormir. Pero esa noche, como muchas otras noches, hubo un viento fuerte, muy fuerte. No saben qué pasó con mi parecita. El viento la volteó totalmente, pared así, la habíamos bien pegado, pero pesado. El viento se la llevó. No saben las bromas que me hicieron el otro día. Entonces, bueno, yo lo tomé con humor también, pero el pastor, que era uno de los que también me bromeaba mucho, la volvió a construir otra vez. Entonces, claro, él lo que hizo fue poner unas maderas para evitar entonces que el viento la volteara otra vez a esa pared. Así que nos fuimos a dormir y a la noche, ¿sabe qué pasó? Vino un viento del otro lado y le volteó la pared al pastor también. Así que me quedé más tranquilo y podía compartir el gozo de lo que se siente después cuando uno hace las cosas y parece que no funciona. La cuestión es eso, el viento es así, el viento viene de un lado, va para el otro, hace lo que quiere y a veces uno cree que va para allá y cambia de dirección. La Biblia dice que el obrar de Dios es algo semejante a esto. Juan capítulo 3, versículo 8, el Señor Jesús le explicaba esto a una persona, a Nicodemo. Nicodemo se había acercado al Señor Jesús y le preguntaba qué necesitaba para entrar al reino de Dios, qué era importante, cómo podía comenzar. Él quería saber todo lo que es el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo que tenía que nacer otra vez. ¿Y cómo es esto de nacer otra vez? Y él era muy estructurado y muy rígido, y él era causa y efecto. Estas son las situaciones, entonces debe producir esto otro. Era regla de tres, simple, directa. Pero Dios le dice, no funciona así con Dios. Fíjense lo que dice 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu tiene que saber que Dios es muchas veces impredecible, muchas veces Dios es misterioso en lo que hace, otras veces nos va a resultar totalmente irracional, contradictorio, absurdo. ¿Cómo es que Dios está haciendo esto? Inmediatamente, en ese momento que están sucediendo las cosas, no comprendemos todo. Obviamente que no comprendemos todo. Dios es infinito y nosotros finitos. La realidad es que Dios trabaja a su ritmo, a su forma y hace como a Él mejor le parece. Uno puede ver este modelo. Dios hace, deshace y rehace. Dios arma, desarma y rearma.
Y Dios muchas veces hace eso con nuestras vidas. Hay muchas situaciones que podemos estar pasando y uno tiene que entender que Dios funciona muy distinto a nosotros. Él tiene propósitos, Él sabe lo que hace y nosotros debíamos ajustarnos más a lo que Dios hace, a qué manera Él quiere hacer. ¿Cuáles son los aspectos de esos procesos de Dios? Miren, todo lo que hace Dios siempre tiene múltiples propósitos. Nosotros muchas veces a lo que nos sucede queremos encontrarle un propósito. Y la realidad es que Dios va mucho más de un solo propósito. Dios tiene muchos propósitos con los que nos está sucediendo en nuestra vida, con los que nos ha sucedido y con los que nos va a suceder. Dios tiene muchos propósitos para cumplir a través de nuestra vida. Todo lo que Dios ha creado fue hecho para su gloria. No es para gloria personal, no es la gloria para otra creación, no. Hemos sido creados para gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, uno tiene que tener este sentido de existencia. Yo estoy aquí para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que puede suceder en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Tiene que ser para que Dios se goce, Dios reciba adoración y alabanza a través de la vida de su creación. Gracias a Dios por cada uno de nosotros que nos hemos puesto en manos de Dios entendiendo esto. Hay otras personas que no conocen al Señor todavía y no saben que ese es el propósito por el cual existen. Hay que predicarles la palabra para que alcancen salvación y entiendan que ellos también tienen que glorificar a Dios. Porque todos fuimos creados para esto. Efesios capítulo 1, puede verse usted todo ese capítulo y hay muchos versículos donde puntualmente dice y fuimos creados para gloria suya. Fuimos creados para alabanza de su gloria y de su gracia. Ese es el propósito por el cual existimos. Incluimos al universo que ni siquiera nosotros conocemos. Año a año, telescopios como el Hubble y tantos otros empiezan a tomar fotografías de descubrimientos que ni siquiera nosotros teníamos sentido de que existieran. No era para gloria nuestra. Hermanos, esas terribles fotografías tremendas de lo que es el universo no fueron creados para gloria nuestra. Han sido creados para gloria de Dios. Así que si algo está escondido a nosotros, Dios se glorifica con eso también. Él recibe gloria porque todo fue creado para su gloria. Aún el planeta que todavía no tenemos ni idea que existe, ha sido creado para gloria del Señor. Y el hombre y mujer fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro propósito aquí es reflejar esa imagen y semejanza de Dios a través de nuestras vidas. La creación misma nos manifiesta y tiene que manifestar que hemos sido creados con propósito. El propósito es glorificar al nombre del Señor. Además, toda la creación ha sido creado para ser instrumento de Dios. Todos somos instrumentos. Es más, la Biblia dice que inclusive hay instrumentos de gloria y de deshonra. Hay instrumentos que van para salvación y otros para perdición. Obviamente, cada uno decide qué quiere ser. Pero todos cumplen un propósito. Nuestras decisiones determinarán qué tipo de propósito queremos que Dios cumpla con nuestras vidas. Él hace todas las cosas según su voluntad, según su criterio, según su pensamiento, según la manera que Él quiere hacer. Cuando uno trata de comprender un poco lo que Dios ha hecho para la alabanza de su gloria, no nos va a quedar otra más que adorar y exaltar el nombre de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo después de expresar todo un argumento en el libro de Romanos acerca de los misterios de Dios revelados. Y él dice en los últimos versículos del capítulo 11, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él», escuchen, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante definir esto primero. Antes de lo que vamos a seguir hablando, hay que definir esto. Fuimos creados para gloria de Dios.
Fuimos creados por Él, para Él y con el propósito eterno de darle gloria a Él. Para eso existimos aquí. Todo lo demás es secundario, absolutamente. Hagan una lista de prioridades, todo es secundario, todo es secundario. Lo primero es glorificar a Dios. Para eso Dios nos creó y ese es el propósito principal por el cual nosotros hemos sido formados y creados por Él. Además, cada uno de nosotros también somos un eslabón dentro de sus propósitos. Fuiste creado parte de un propósito general. Tu vida, la influencia en tu vida, tus palabras, tus hijos, tu trabajo, tu entorno, tú eres parte de un gran propósito de Dios. Tú eres un eslabón dentro de esa cadena de propósitos que Dios tiene. Por eso todo lo que suceda en ti, todo lo que Dios forme en ti, afectará a personas que estén a tu alrededor. Positivo o negativamente, depende de ti. Pero para cumplir el propósito de Dios, tengo que saber que yo soy parte de toda la obra de Dios, de lo que Él va a hacer por la eternidad. El segundo aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que Dios tiene el derecho de deshacer lo que crea conveniente. No importa si tú lo quieres aceptar o no, no importa si yo lo voy a aceptar o no. Dios tiene el derecho de deshacer lo que Él crea conveniente. ¿Saben por qué? Porque Él es dueño. Porque Él hizo todas las cosas. Por lo tanto, Él puede hacer lo que quiere. Si Él comenzó a formar algo y de repente lo quiere desarmar para hacer otra cosa, tiene todo el derecho de hacerlo porque es Dios. No importa si a mí no me gusta, no importa si a mí me molesta, no importa si no es mi placer. Si Dios quiere desarmar algo, si Él quiere cambiar las cosas, tiene todo el derecho de hacerlo porque es Dios. ¿Amén? Dígame amén en serio si usted está de acuerdo con esto. Amén. Gloria al Señor. Dios tiene el poder de deshacer. Si usted cree esto, va a ver cómo en su vida las cosas se van a ajustar, se van a alinear con el propósito de Dios. Dios tiene la prerrogativa de cambiar lo que quiera porque es suyo. Una vez Dios lo llevó al profeta Jeremías a un taller y le dijo, métete en la casa del alfarero, fíjate, yo te voy a hablar ahí. Y ahí estaba, dice que se encontró, ya conocen la historia, ¿no? Se encontró con el alfarero, tenía la rueda que estaba girando y él estaba allí formando una vasija y de repente dijo, no, la desarmo. Parecía muy linda al principio, ¿no? Esa vasija tenía la forma de una olla. Oh, qué bueno, aquí vamos a cocinar el moro o el pernil o las pupusas, todo estaba ya casi listo. Y dijo, no, mejor no. Lo desarmó todo y empezó de vuelta con otra cosa. Empezó haciendo un jarrón para las flores, ¿no es cierto? Y Dios le dice a Jeremías, ¿te das cuenta? Así soy yo con ustedes. Yo puedo deshacer lo que quiera para formar algo mejor de lo que ustedes están pensando. Los propósitos de Dios hacen eso. Dios tiene el derecho, yo tengo que reconocer eso. Dios tiene el derecho de desarmar. Porque si Dios no desarma, no puede hacer las cosas mejores. Es necesario desarmar muchas cosas. Miren, el Señor va a cambiar todo aquello que ya cumplió con un propósito. Si algo ya está definido y ya cumplió lo que Dios creyó que era un propósito, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a cambiar, lo va a desarmar, lo va a aplastar, lo va a hacer masa otra vez, porque va a querer que esa materia, esa masa, cumpla con otro propósito diferente. Así que Dios tiene esa prerrogativa. Él lo va a hacer si lo quiere hacer. Dios va a cambiar todo lo que está gastado, terminado, agotado y lo que no tiene gloria. Dios lo va a cambiar. Porque Él no quiere dejarlo así. Aquel que está cansado, agotado, exhausto y que parece que no va más, ¿qué hace Dios? Lo desarma o le quita las partes inútiles o les quita las partes que eran buenas pero ya no van a cumplir al propósito, para formarlos a un nuevo propósito. Y lo nuevo de Dios siempre es mejor que lo anterior. Siempre. Así que podemos confiar y descansar en el Señor.
Miren, hermanos, puedo perder la forma, pero nunca perderé la esencia. ¿Pueden decirle eso a la persona que tiene al lado? Puedo perder la forma, pero no la esencia. Puedo perder la forma, la apariencia externa. Puede ser que cambie las formas para un propósito, pero la esencia, el poder de Dios, la relación con Dios, el contacto con Dios, la enseñanza, eso va a crecer, eso no va a cambiar, eso no se va a perder. Dios trabaja en nosotros haciéndonos un instrumento para su gloria siempre. Así que si Él lo quiere cambiar, está en todo su derecho y Él tiene toda la libertad para hacerlo, aunque a veces nosotros reneguemos y no lo queramos aceptar. Hay muchos hombres de Dios que fueron cambiados de forma, pero no de esencia. Hay muchos que pasaron por momentos bastante controversiales o absurdos para la historia, a veces irónicos y contradictorios. Sin embargo, Dios usó todo eso para su gloria. El rey David, todo lo conocemos por la primera gran obra que hizo, que fue tremenda, porque a partir de ahí se constituye uno de los héroes de Israel. ¿Qué fue lo que hizo David cuando era pequeño? Mató al gigante Goliat. Le sabemos hasta el nombre al gigante Goliat, ¿cierto? ¿Cuántos han leído libros acerca de esto? Libros cristianos, ¿no? Que dice, sé como David, pelea venciendo tus gigantes. ¿Sí? Lo tenemos bien presente a David. De hecho, si alguien no ha leído la Biblia, por lo menos sabe la historia de que hubo un pequeñito que se llamó David y le ganó a Goliat. Hasta los ateos la saben, ¿no es cierto? Cuando pasa el tiempo, dice 2 de Samuel 21, del 15 al 22, ya habían pasado muchos años. David estaba en una batalla y se le presenta un gigante. El nombre de este gigante era Isbi Benob. Ese no lo sabe nadie, ¿no? Isbi Benob. Se presenta otro gigante delante de David. Y leen la historia. Dice David que estaba peleando y se cansó. Y ese gigante casi mata a David, lo estaba por matar. Y vino uno de su ejército y lo defendió a David de la muerte segura contra ese gigante. ¿Qué pasó con el rey David, que era el vencedor de gigantes? Ahora venía otro gigante con un nombre desconocido que no nos recordamos tampoco y de repente ahora casi lo mata. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los soldados? Le dijeron, David, no salgas más a la guerra, por favor. Te vas a quedar en el palacio allí. No vas a salir más con nosotros. Nosotros vamos a ir solos. Es más, te vas a quedar ahí porque no queremos que la lámpara de Israel sea apagada. ¿Puede ponerse usted en los zapatos de David? El vencedor de gigantes, el que tenía todo ese título, ¿no?, heroico de tantos años, ahora la pierde, lo perdió totalmente. No, ni el pueblo quería que él vaya a pelear con él. ¿Se puede poner en los zapatos de David? Yo creo que David habrá pasado un momento bien angustioso, tal vez hasta deprimido, ¿no? En algún momento diciendo, ¿qué pasó? Yo vencí a los gigantes, le di un ondazo y ahora resulta que me cansé, no puedo ni matar a este gigante ni siquiera con una espada. Ahora mi mismo pueblo me mandó a descansar y ahí estar en el trono. ¿Qué pasó? ¿Cuánta cosa, no? Miren, Dios tenía que desarmar a David para formarlo, una nueva perspectiva de David, un nuevo propósito para David. Ya Dios no lo quería matando gigantes. Ahora Dios lo quería en otra posición. Ya no iba a ser el guerrero que iba a destrozar, sino Dios lo quería en otro lugar, lo quería en el palacio. ¿Saben por qué? Porque de ese lugar él ahora tenía que pensar, tenía que proyectar cómo venía el próximo reinado. De ese momento en adelante, David empieza a pensar cómo construir el templo, cómo juntar todo el material para el templo, cómo enseñarle a Salomoncito los principios de la palabra de Dios, de cómo construir el templo, porque quiero dejarles saber que no fue Salomón el que diseña el templo, sino fue David. David le pasa todos los planos a Salomón. Toda la idea estaba en David, se la pasó a Salomón. Es más,
también la riqueza, el oro, todo esto lo juntó David durante estos últimos años para este nuevo proyecto. Se llamó el Templo de Salomón porque lo construyó él. Pero la motivación, el deseo, los planes, el diseño, estaba todo en el corazón de David. Entonces, él tenía que ahora dedicarse a preparar las próximas generaciones. Tenía que dedicarse a preparar el camino para los próximos propósitos de Dios. Y Dios lo necesitaba ahí, no en la guerra. Por eso es que en este tiempo, a pesar de cómo se sintiera David, a pesar de que estaba perdiendo el título de heroico, a pesar de que ahora ya no iba a ser considerado el matador de gigantes, pero él empieza a aceptar un nuevo propósito de Dios para su vida. Porque Dios lo estaba desarmando. Dios estaba trabajando con él para un nuevo propósito. Ustedes pueden leer la historia de cada uno de los varones de Dios y hombres de Dios que están en la palabra de Dios y se van a encontrar con los mismos principios. Moisés era un tremendo varón que se estaba formando en Egipto, era prominente en palabra, poderoso, sabía mucho de toda la cultura egipcia, era el próximo faraón. Sin embargo, en un momento se dio cuenta que no podía y Dios lo empezó a desarmar en el desierto con las ovejas de su suegro. Y Dios se tomó el trabajo de desarmarlo todo. Y cuando él se dio cuenta que ya no podía hacer más nada, ahora Dios lo constituye el libertador de Israel. No es lo mismo ser un faraón que pase desapercibido en la historia que ser el libertador de Israel. No hay nadie como Moisés. Dios lo formó como libertador y fueron los últimos años. De los 80 para adelante fue como Dios lo empezó a usar. Pero porque Dios lo tuvo que desarmar. ¿Se acuerdan de Job? Job era una persona que realmente era rica, popular, sabia, tenía de todo, no le faltaba nada. Y en un día fue desarmado. En un día perdió todo, pero perdió cosas trágicas. Es difícil hablar de Job, porque Job perdió sus bienes, perdió su casa, perdió sus ganados y perdió sus hijos. Qué difícil que es hablar de Job. No tenemos autoridad para hablar de Job, porque él pasó todo eso en un solo día, lo perdió todo. Y además fue lleno de una sarna terrible. Pero Job entendió cómo Dios trabaja. Por lo menos en el sentido de que Dios es absoluto, Él es soberano y sabe lo que está haciendo. ¿Saben lo que dijo Job cuando le incriminaron por todo lo que estaba haciendo Dios? Dice él, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Creo que a nosotros nos desarman esas palabras, porque no sé si nosotros hubiéramos dicho exactamente esas palabras. Pero él reconoce esto. Dios tiene el poder de desarmarme y hacerme lo que quiera. Dios da y Dios quita. Él no se puso a discutir si ese quite fue del diablo, o fue de la naturaleza, o fue de las circunstancias, o fue por pecado. No se puso a discutir eso. Él simplemente, como no sabía todo lo que estaba pasando en los cielos, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Listo, no hay ningún problema. Acepto lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dice que Dios después lo empezó a bendecir y lo restauró. Y le dio mucho más bienes que tenía antes. Le dio hijos otra vez, los más hermosos de la tierra. Y Dios siguió restaurando su vida. Pero lo más importante de Job es que al final de ese capítulo de su libro dice, antes yo de oídas había oído a Dios. Lo escuché así de lejos, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora puedo tener un encuentro con Dios y saber que lo más importante es estar con Él, estar ahí y que Dios trabaje. Lo tenemos a Jacob. Jacob era un businessman de primogenituras. Era un chef Michelin.
de guisos rojos. Y sin embargo Dios lo desarmó en Padán Aram, proscripto, perseguido, sin padres, perdió a su mamá para siempre, para poder levantar al Israel que Dios quería formar en él, el príncipe de Dios. Tenía que pasar por un desarme, tenía que despojarse de muchas cosas para que Dios pueda trabajar en él. No te preocupes nunca por lo que puedas perder, porque en los procesos de Dios siempre es mucho más la ganancia que tenemos de Dios. Muchas veces vamos a perder muchas cosas, muchas veces Dios va a permitir que nos falten cosas, que perdamos cosas en el proceso, pero es porque Dios está trabajando y Él sabe lo que va a hacer. Él tiene un propósito con lo que nos está sucediendo. Las pérdidas son muy desagradables, muy difíciles de entender. Solamente yo creo que algunas pérdidas las vamos a entender cuando estemos en la presencia de Dios. Así que no significa que vamos a tener la explicación de todas nuestras pérdidas. Pero sí vamos a saber que Dios es soberano, tiene control, es sabio y sabe lo que está haciendo. Esa seguridad en Dios es la que nos va a afirmar para decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Jehová da, Jehová quita, el nombre del Señor sea bendito. Yo quiero que Dios me forme para sus propósitos. Dios tiene el poder de reconstruir para manifestar mayor gloria. Él tiene todo el poder. Él lo hace para que su gloria cada vez sea mayor. Si nosotros estamos en este proceso, tenemos que estar bien tranquilos y descansados en el Señor, de decir, ok, yo sé entonces que ahora Dios va a reflejar mayor gloria en mi vida porque Él me está ahora formando para sus propósitos. Me está formando para algo nuevo que quiere hacer. Me está formando para la próxima etapa que yo tengo que pasar. Hermanos, todos pasamos momentos de desarme. Tal vez tú has tenido que dejar muchas cosas en tu país por estar aquí. Tal vez tú eres un arquitecto desarmado, un ingeniero desarmado, un emprendedor desarmado. Hacías muchas cosas de estas en tu país y hoy estás aquí desarmado, pero confiando que Dios te está armando para su propósito. Dios está formando algo nuevo en ti porque tiene propósito con lo que está haciendo. Con mi esposa, Dios nos ha desarmado tantas veces. En Argentina nosotros teníamos la bendición de enseñar y dirigir seminarios en Argentina. Dios nos desarmó de eso. Teníamos la posibilidad de, no quiero contarlo como, cuánto que teníamos, sino de que entiendo esto porque con mi esposa lo hemos vivido siempre. Dios muchas veces ha tenido todo el derecho de desarmarnos para formarnos otra vez. Y dejar tantas cosas que para el mundo suena tan importante. Multitudes y gente y libros, todo eso desarmado para cumplir un propósito, para ser formado, para tener un corazón como pastor. Y todavía Dios tiene que seguir trabajando en eso. Desarmado para su gloria, vuelto a armar para una mayor gloria. Así es en tu vida. Así es lo que Dios está haciendo contigo. Si Dios está trabajando en ti y está quitando cosas de ti, yo sé que duelen, pero si tú te has puesto en manos del Señor, tienes que saber que Dios sabe lo que está haciendo. Las cosas que está quitando es porque sabe que puede impedir algo en el próximo plan que tiene para ti. Dios sabe que lo que está quitando de ti no es necesario para lo próximo que viene. Y también muchas veces Dios quita cosas de nosotros porque así puede añadir otras que necesitamos. Tal vez Dios reemplace con otras cosas mejores también. Por eso el hecho de que uno reconozca lo que Dios está haciendo a nosotros nos empieza a dar la fe que necesitamos, la tranquilidad de saber que Dios está trabajando, que Dios tiene el control, que Dios está formando nuestras vidas. Hermanos, fíjense que a Adán Dios lo formó y después le sopló aliento de vida. Con nosotros el proceso es al revés. Dios nos da la vida y después nos forma. ¿Se dieron cuenta? Cuando Dios nos forma, póngase un poquito en el lugar del Señor como si fuera un alfarero. Cuando Dios forma, no lo hace mecánicamente, ¿saben? Dios no es una máquina.
Dios no es un torno, Dios no es un aparato que saca a personas por serie. No tiene una máquina Dios reproducida, ¿no? Ahí está. Creyente 1, creyente 2, creyente 3. Y ahí van todos saliendo. Dios no trabaja así. Dios es artista, por así decirlo, con mayúscula, diseñando cada detalle de nuestra vida. Dios se toma el tiempo de manera manual, por así decirlo, en formarnos, en prepararnos. ¿Cómo es alfarero? Al Señor le gusta meter sus dedos entre nosotros. A Dios le gusta apretarnos para formarnos. A Dios le gusta darnos el diseño. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si realmente el propósito de Dios fuera simplemente formarnos? No importa para qué, no importa cuál es el propósito, no importa si voy a ser usado, no importa el diseño final, no importa. ¿Qué tal si lo más importante es que Dios me tenga como barro en su mano y que Él disfrute haciéndome? Que Dios disfrute formándome. ¿No sería la mayor gloria? No importa lo que siga. Si Dios puede gozarse y disfrutar la formación en mi vida, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Eso nunca lo vemos. Siempre queremos la obra terminada. Y si me está formando ahora, ¡uy! Está bien, Señor, aguanto para lo que me vas a formar, pero hazme un jarrón muy bonito. Yo me la aguanto, pero mi jarrón tiene que ser mejor que el del otro hermano, ¿eh? Yo tengo que ser famoso. Me la aguanto. Y nos equivocamos con el principal propósito de Dios, que es tenernos en su mano y formarnos y hablar con nosotros mientras nos forma y decirnos y hablarnos y mostrarnos su corazón y que nos explique por qué está haciendo eso. Que Dios disfrute con nuestra formación. Pero en los procesos normalmente nosotros nos quejamos mucho, protestamos, nos angustiamos, lloramos, porque somos humanos, porque estamos caídos, somos una naturaleza caída y protestamos mucho. Pero Dios quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Isaías 49 dice que Dios nos tiene esculpido en la palma de su mano. A Él le encanta formarnos y dice, ya te tengo aquí. Estás protegido porque estás en su mano, estás cubierto. Y lo que Dios está formando, pues está en su deseo. Y Él a donde vaya Dios, pues ahí vas tú, porque está en su mano, te tiene ahí. Así dice la palabra. No eres un pedazo de barro tirado por allí. No, eres un pedazo de barro muy valioso, no porque eres barro, sino porque Dios te tiene en su mano. El artista es el que da el valor a la obra, no el material. Si estás en manos de Dios, entonces Él es el que trabaja y te dice, te tengo en mi mano, esculpido. Yo estoy formándote para mi gloria y me encanta este proceso. Ojalá puedas estar conectado con el proceso de Dios para disfrutar lo que Dios disfruta. Cómo Dios trabaja con nosotros. Cómo la santificación realmente es agradable porque Dios está purificando nuestras vidas. Dios está trabajando con nosotros. Deleitarnos con Él. Por eso dice, encomienda al Señor, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en Jehová. Y después Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo primero es deleítate. A pesar de que el proceso puede ser difícil, doloroso, angustioso, irracional, deleítate en el Señor. Ese es el principio por el cual nosotros debemos cada día orar y buscar al Señor y decir, Señor, que yo pueda deleitarme con lo que tú vas a hacer hoy, en este día. Miren, lo peor que podemos hacer es altercar con el hacedor. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Qué contradictorio para nosotros, ¿no? Dice, no pleitees con el hacedor cuando te está formando.
Si Él te está formando, no le digas al Señor, ay, ¿por qué me haces así? Ay, que me duele, ay, me metiste el dedo acá. Ay, dice, no pleitees. El Señor sabe lo que está haciendo. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar que su formación es agradable y Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. A pesar de que los dolores estén, a pesar de que las pérdidas son difíciles de sobrellevar, uno tiene que saber que estoy en manos de Dios. Yo sé que Él está haciendo la obra. No hay cosa mejor para Dios que verte a ti en fe, en confianza, en descanso en Dios, a pesar de que no veas ningún cambio. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Es decir, qué bueno, este hijo me está confiando, este hijo está sometido, este hijo es dependiente. Yo puedo hacer lo que quiero con él. ¡Wow! Dios se goza con eso. Pero qué difícil es con un material que no se deja moldear, que está duro, que quiere ser así. No, yo quiero ser una roca. Y el Señor dice, ¿para qué quieres ser una roca? Yo quiero formarte un buen instrumento, quiero hacerte algo bien bonito. La docilidad de nuestro corazón permite que Dios haga cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios da, Dios quita, no te preocupes por lo que quita, Él sabe lo que hace, Él seguirá reconstruyendo por la eternidad lo que Él crea necesario. En cada reconstrucción de Dios, Él nos sigue enseñando provechosamente para todas las cosas y nos enseña el camino. Dice eso Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Siempre el Señor nos va a enseñar provechosamente. Miren, hace tiempo ya que estoy orándole al Señor para tener siempre esta actitud. De que cuando hay un problema grave, o un problema gordo, o un problema, digo, ¿qué hacemos ahora? Porque inmediatamente uno lo que hace es preocuparse. Yo hago eso, no sé si a usted le pasa, ¿no? Cuando viene el problema, lo primero es que, ay, ¿ahora qué hacemos, Señor? ¿Y cómo lo solucionamos en este momento? Pero en ese momento empieza a venir la calma del Señor y empieza a recordar todo esto. Y empieza a decir, mira, Pablo, lo más importante no es lo que yo voy a hacer, sino lo que voy a hacer en ti. Ok. Yo sé entonces que lo que tú vas a hacer después está todo bien porque es perfecto, es tu plan, tú tienes el control de todo. Pero tengo que entregar mi corazón porque hay algo que Dios quiere hacer conmigo. ¿De qué manera voy a reaccionar? ¿De qué manera voy a hablar? ¿De qué manera voy a acercarme a otro? ¿De qué manera voy a confrontar? ¿De qué manera voy a tomar decisiones? Dios está formándonos. Y si Dios permite situaciones es para formarnos. En los procesos uno tiene que escuchar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres formar en mí hoy? ¿Qué quieres hacer tú en mi vida hoy? ¿Cómo tú quieres trabajar en mí? ¿De qué manera? ¿Qué cosas tienes que sacar todavía? Aunque me duelan. Pero tiene que añadir otras. Dios tiene que seguir trabajando. Por eso Él siempre nos enseña provechosamente, en todo momento. En cada reconstrucción también tenemos que saber que Dios es el que nos sostiene y que nos ayuda. Isaías 44, 2 y 3. Vamos a leer ese pasaje, porque yo sé que es palabra del Señor para ti, ¿sabes? Lo tengo aquí en mi corazón, una confirmación total del Señor para ti. Acéptalo, créelo, esta es una palabra de Dios para ti. Dice así, Isaías 42, del 2 al 3. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, pon ahí tu nombre. No temas, siervo mío. Y tú, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, hasta los que siguen, ¿no? Mi bendición sobre tus renuevos. Esta es una palabra del Señor para ti. La tienes que creer. Subráyala y de esta semana yo me voy a enfocar en este versículo. Anótalo, escríbetelo, póntelo en la nevera, en tu carro, donde tú quieras, pero escríbalo. Por favor, haz esto como homework. Es muy importante, porque es una palabra del Señor para ti, para cada uno de nosotros.
el Señor nos forma, el Señor es nuestro hacedor, vamos a empezar a disfrutar la información del Señor. Empecemos a reconocer que Dios nos tiene en su mano, y si estamos en su mano, entonces no hay nada que temer. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Dios va a trabajar. Dios va a quitar lo que nos sirve y va a poner lo que hace falta. Él seguirá formando. Y lo más lindo, hermanos, es que tú disfrutes las manos de Dios mientras el Señor te está formando. Tienes que disfrutar ese tiempo, aunque es difícil. Pero tienes que reconocer, el Espíritu Santo nos va a ayudar para recordar esto. Si estás en momento de desarme, ora al Señor y dile: gracias, Señor, porque esto lo estás usando para formarme nuevo, para hacer algo nuevo. No va a ser como antes, ahora va a ser algo distinto. Va a ser algo sobrenatural, maravilloso. Va a haber más gloria de Dios que antes. Créelo. Dios hace las cosas para traer mayor gloria. Si antes te gozaste con Él y antes sabías lo que Dios estabas haciendo, entrégale tu vida al Señor ahora, en este desarme, y dile: yo ahora creo que tú estás formando mi vida para mayor gloria. Y creo que tú lo estás formando para que tú te deleites conmigo. Así que yo me voy a entregar. Yo renuncio a mí mismo para que tú me tomes y tú me formes. Vamos a ponernos de pie. El Señor, que es tu hacedor, que te formó desde el vientre, te va a ayudar y te dice: no temas, siervo mío, no temas.